No se turbe. Él lleva nuestras cargas, Él lleva nuestras ansiedades, porque de Él es el reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Vamos a ir a las escrituras. Ahí se pueden poner. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y tiene como título: El camino a la madurez espiritual. Después de todo lo que hemos experimentado, de lo que hemos recibido estos fines de semana, el fin de semana anterior, que la verdad que no solamente nosotros hemos sido tan bendecidos, sino que ellos me testificaban que ellos también se fueron pero muy bendecidos por Dios. Y esto es realmente algo que llena el corazón, porque cuando Dios quiere hacer algo siempre busca la manera que la impartición venga, la llenura venga. Y cuando íbamos a comenzar ya en el mes de enero, yo dije: Señor, yo quiero celebrar el aniversario de la iglesia. Y lo primero que el Espíritu Santo puso fue el nombre de estas dos personas. Y a mí me sorprendió, pero era fuerte en mi corazón. Y yo sé que muchos de ustedes no los conocían, y al evangelista Tommy creo que ninguno le conocía. Yo lo conocí hace como 6, 7 años atrás, cuando estaba iniciando, pero desde ahí algo me quedó marcado en mi corazón. Nunca lo había escuchado predicar ni nada, pero el Espíritu Santo se ve que lo conocía muy bien. Y cuando el Espíritu Santo conoce a alguien, esa es tu mejor recomendación. Así que cuando el Espíritu Santo me recomendó a estos dos hombres de Dios, creo que fue realmente para lo que necesitamos para este tiempo. Pero después de lo que ellos compartieron, yo le preguntaba: Señor, ¿qué es lo que la casa necesita para este tiempo? Y una de las cosas lo primero que el Señor habló a mi corazón fue la madurez espiritual. ¿Por qué necesitamos una madurez espiritual? Usted sabe lo que dice este pasaje. Capaz que invertimos la luz. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Si no modificó nada, las luces, nosotros después generamos problemas de multimedia, ¿no? Pero ¿qué dice ahí esa palabra? Lea conmigo, lea lo que dice ahí. La iglesia de Cristo, o sea, usted y yo, estamos entrando en niveles gloriosos. Yo dije, alguien va a decir amén, pero bueno, no importa. Estamos entrando en niveles gloriosos, donde se requiere madurez. Usted recuerda, y quiero introducir un poquito esto, yo sé que ya se me está yendo el tiempo, pero introducirte en esto. ¿Usted cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Amén. Entonces ahí encontramos una situación donde el hijo pródigo va y le pide a su papá que le dé todos sus bienes, lo que a él le correspondía por herencia. Diga conmigo: herencia. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios tenemos herencia? Claro, tenemos herencia, usted y yo tenemos herencia. Pero ¿saben qué pasó? Él le pidió toda su herencia y el papá no le dijo: no, mándate a mudar, ¿qué te voy a dar tu herencia? No, ¿qué estás pidiendo? No, todavía yo me tengo que morir y después recién te tengo que dar. No le dijo ninguna de estas cosas, sino que lo primero que hizo el padre fue darle lo que le correspondía. ¿Qué hizo el hijo pródigo después? Dice que se fue a otro país, malgastó todo lo que su padre le dio, hasta que se encontró queriendo comer la algarroba que comían los cerdos.
Hasta ese punto llegó. Eso significa que llegó al punto más bajo. ¿A causa de qué? De malgastar lo que había recibido como herencia. Ahora, lo que encontramos en ese punto es la inmadurez. Entonces, como iglesia estamos entrando en niveles gloriosos, extraordinarios y de un gran tiempo del Espíritu de Dios. Pero para ello, para contener y sostener lo que Dios nos está entregando en nuestras manos, tenemos o necesitamos madurar espiritualmente. En otras palabras, no puedo vivir de momentos, sino que tengo que sostener lo que recibo. En otras palabras, es como decir, ¿de qué sirve tener una gran pesca milagrosa si mi red está totalmente rota? Yo veo la cantidad de peces, pero cuando los quiero meter adentro se caen toda el agua nuevamente. Entonces, la palabra sale, la palabra fluye, pero no pasa nada si no podemos contener. Diga conmigo, madurez espiritual. Ahora, las múltiples bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas llegan en el momento o se sostienen con la madurez. Todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy en día se sostienen con la madurez. ¿Qué significa? ¿Que podemos perder? Sí, se puede perder. Se puede malgastar, no solamente perder. Perder significa no cuidar por nuestra falta de madurez, pero también se puede malgastar. El hijo pródigo lo que hizo fue malgastar. Dijo, voy a probar otra vida, voy a probar una vida fuera de la cobertura de papá. Voy a probar, eso es lo que sucede a un hijo cuando se va. Lo que produce es, se va de un manto, se va de una cobertura. Entonces, ¿qué sucede con ese individuo, con esa persona? Se va y comienza un malgastar. Dios no le saca los talentos, Dios no le saca los dones, Dios no le saca el conocimiento que tiene, pero sí lo pierde. ¿Me comprende? O sea, pierde los beneficios, porque cuando usted, mientras esté en casa, papá paga las cuentas, pero cuando usted se va de casa, usted paga las cuentas. ¿Me entiende? O sea, el que se va de casa empieza a pagar las cuentas. ¿Por qué te enseño esto? Porque el nivel de madurez que nosotros logremos en nuestra vida es lo que nos va a ayudar a sostener lo que Dios nos está entregando. ¿Y cómo podemos identificar esas áreas de inmadurez en nuestra vida? Anote esto. Una persona inmadura es una persona impaciente. ¿No le ha pasado a usted que vive impaciente? Que todo el tiempo, o sea, está en un estado de impaciencia, que quiere ya. Señor, bendecime ya. Señor, provéeme ya. Que mi esposo cambie ya. Y todo queremos ya. ¿Cuántos quieren que el esposo cambie ya? Ah, son todos maduros aquí. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga ya? Tu palabra dice ahora, Señor. La fe de la hora, ¿sí? Y todos queremos ya. Y una de las características, ahora no está mal pedir, Señor, yo me apropio ahora, lo recibo ahora. O sea, eso no está mal. Lo que está mal es cuando está la impaciencia. Porque el fruto de la fe es la paciencia. Si nosotros pasamos por pruebas, ¿para qué es la prueba? Para producir en nosotros paciencia. Y la paciencia produce fe. Entonces, diga conmigo, Señor Jesús, yo renuncio a toda impaciencia. Otra característica de una persona inmadura es el doble ánimo. Una persona de doble ánimo que se levanta bien pero termina mal. Amanece mal y al mediodía está bien, pero a la noche está mal otra vez. Cuando viene una situación económica, familiar, ministerial, del índole que sea, te pone de mal humor. Tus ataques que el enemigo hace, esos ataques que el enemigo hace, o sea, y te hace estar en un doble ánimo. Santiago dice que la persona que es de doble ánimo, dice, el tal no espere recibir nada, porque es como la onda de la mar que va y vuelve.
No, no eres esa persona que, como dicen algunos jovencitos, ¿no? Un tóxico, una tóxica. No existe eso acá. Gloria a Dios. Creo que ese lenguaje es nuevo, pero eso es una característica de inmadurez. Los celos son los frutos de una persona inmadura. Estaban tan contentos con el evangelista que yo los veo ahora y digo, Señor, lo traigo a Tommy de vuelta. Sí, dicen algunos. Doble ánimo. La persona que se mantiene en el doble ánimo. ¿Por qué te digo eso? Porque si usted se mantiene en una doble personalidad, está con los de afuera y cuando están los de afuera usted sonríe, pero cuando entra dentro de la casa, ay mamita, que no se va a dar la visita, porque cambia de estado, se enoja por cualquier cosa. Eso es una persona inmadura. Aquí, gloria a Dios, están todos libres. Gracias, Jesús. Amén. Una persona inmadura todo lo toma de manera personal. ¿Viste? Porque traje este vestido, no sé, negro, me están mirándome. Ahí Mónica dice, porque traje este pantalón rojo, todos me miran. ¿Qué no tienen para comprarse un pantalón rojo? Todo lo toma personal. Pero no ella, ¿no? Y si era así, pura coincidencia. Todo lo toma personal. Se ofende fácilmente, por eso lo toma muy personal. No, la pastora me tiene a mí, siempre me da a mí, siempre me da a mí. El pastor parece que cuando predica primero averigua mi vida y después me predica a mí. Sí, yo le averiguo su vida, hago un escaneo ahí. Digo, Señor, mandame a ver a quién le tengo que hablar. Y entonces lo toma todo de manera personal. Y hasta algunos de ustedes seguramente le ha pasado, y si le es así, créame que eso es una característica de inmadurez, que llega a la casa y le dice, ¿vos le dijiste algo al pastor? ¿Le contaste algo a la pastora? ¿Pero por qué? Porque todo lo toma de manera. Y usted sabe que cuando usted está en pecado, o el pastor, quien sea, cualquiera, yo, quien sea que esté en pecado, siempre la palabra te pega. Así sea de así venga el que venga, siempre te confronta, porque Dios confronta continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Por eso quédese tranquilo, no se trata de que alguien cuenta que hiciste o que no hiciste. Siempre vas a ser confrontado, porque Dios siempre va a pedir cambios. Amén. Entonces se ofenden con los que le corrigen, o cuando otro es promovido, también eso pasa, ¿no? Porque a este ya le dieron la oportunidad de hacer el llamado, a este ya le mandaron a evangelizar, a este le pusieron como líder de casa de paz, y yo que estoy acá, y estamos como el hijo, ¿cómo es? El hermano del hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el hermano del hijo pródigo? Dice, yo que vivo acá con vos, estoy acá, todo, vos me pedí un café con leche, yo te doy el café con leche. Me pedí que saque la caca del perro, le saco la caca del perro. Me pedí que corte el pasto, corto el pasto. Y a mí no me diste nada. ¿Y qué le dijo papá? Dijo, todo lo que hay es tuyo, no sé. O sea, estaba reclamando que él servía, yo que sirvo, yo que estoy acá. Es como, no sé, que Feli diga ya, yo soy el que sirvo acá en la casa, yo soy el que estoy sirviendo, y le da al otro. ¿Y qué está probando el Señor? Todo lo toma de manera personal. Es una característica de la inmadurez. ¿Cuántos se ofenden? No levante la mano. Pero ¿cuántos se ofenden cuando le corrigen? Cuando dice, no es así, y yo tengo la razón. Ahí, no hace falta, hijo, no te voy a dar ninguna ofrenda. Sí, porque él cree que yo le voy a dar la ofrenda, como, no, ya se ofendió ahora. Madura ahora, hijo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué? Es como que esa persona se cierra y dice, no, todo contra mí.
Otra característica, se vuelve una persona egoísta. ¿Qué es una persona egoísta? Está lleno de sí mismo. Esa es la característica de una persona egoísta. Que a mí me lleven, que a mí me traigan, que a mí me pasen a buscar, pero cuando alguien te dice, hermana, hermano, ¿puedes pasar a buscar? No, yo no puedo. Pero para mí sí. Hermano, ¿me da una tacita de azúcar? Sí, sí, hermano. Pero cuando usted tiene que dar al otro, te vienen a pedir, usted todo lleno de sí mismo. No, el egoísmo. Mire, cheque. Si esto está pasando, esos son una de las características de una persona inmadura. Ahora, la verdad siempre ofende. Créame. ¿A cuántos le dicen o le ha ofendido cuando alguien le encontró, no sé, tomando o fumando y le dice, ¿vos sabés que eso te hace mal? Sí sabe, pero la verdad que le hace, le ofende. O cuando le corrigen o cuando le dicen una verdad. ¿Por qué muchas personas se ofenden cuando se habla de finanzas? Y esa casa siempre te hablan del diezmo, la ofrenda. ¿Por qué se ofenden con la verdad? ¿Por qué se ofenden cuando le dicen tienes que cambiar? ¿Por qué se ofenden cuando le dicen que el vivir en el pecado te trae muerte? La verdad siempre ofende cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar por nuestra inmadurez. Ahora, la persona que está madura, cuando le dicen la verdad, cambia. Cuando la persona que quiere el cambio, quiere crecer y le dicen, hijo, hija, esto tenés que corregir en tu vida, gracias, porque la verdad que no me había dado cuenta, pero voy a trabajar en eso, voy a empezar a chequearme porque quiero crecer. La persona que es madura reconoce sus errores. O si no, hacemos la gran Adán. La mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Y la serpiente miró para no había quien más. Pobrecita, no tenía a quien culparle. Terminó ligando a la serpiente. Pero siempre estamos, la persona, eso sí, si usted dice, pastor, estoy superando esa etapa, te bendigo. ¿Sabes por qué? Porque siempre tenemos que aprender a reconocer. Cuando usted se equivocó, dice, perdón, me equivoqué. Tenés razón, estuve mal, voy a cambiar. Cuando una persona dice no y le dicen, es que vos hiciste tal cosa, y vos, y empezamos, y vos que sos esto y esto, y vos que hiciste allá, y empezamos. La persona que hace no está reconociendo su error. ¿Hay alguien así aquí? No levante la mano. Mira, hijo, tenés que cambiar esta actitud. Porque cuando la verdad de Cristo viene, siempre es para hacerte libre. Porque a medida que somos libres, crecemos. Dice en el libro de Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Primeramente para con Dios y con los hombres. El crecer en estatura representa que ya no era un niño, sino que después fue adolescente, fue joven, fue adulto. Eso es el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo decía en la carta que leíamos hace un rato, cuando era en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora, ¿qué es el ahora? Representa que ya tengo que dejar algunas cosas. Y muchos de los que están aquí todavía seguramente sí son unos niños y que están aprendiendo, pero son etapas. Y entonces hay una etapa, pero hay algunos que se sienten eternamente adolescentes. Y no es el caso del pastor porque le están saliendo unas canas tremendas. Pero y esto no tiene nada que ver. Pero imagínese usted al pastor con un arito acá, no sé, como algunos se hacen, no estoy en contra de eso. Eso que se ponen acá, como es que se afeitan las pestañitas, ¿qué hace? Todo refachero.
Se hacen ya tienen como más de 40 y se hacen eterno adolescente. Hablan como pibe. Ahora dice la escritura, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora ya tengo que empezar a entender que a medida que voy creciendo, Dios me va a ir dando, encomendando más autoridad, más bendición, más dominio propio. ¿Por qué necesitamos del dominio propio? Pero ¿no le ha pasado a usted que de repente va, no sé, y tiene una gana, le agarra una ira santa, y que algunos dicen ira santa, pero es ira humana, y dice, me enojé, me agarró una ira santa ahí, le agarré a las piñas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que, ya no actúa como actúa el mundo, sino que ahora empieza a actuar como Cristo actuaría. Si usted quiere saber cómo madurar, yo le he enseñado esto muchas veces a usted. ¿Qué haría Jesús cuando recibe lo que usted recibe? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Qué haría Jesús cuando una persona y dice, pastor, fulanito, fulanita, le están cuereando a usted acá, allá? ¿Qué haría Jesús? Yo los bendigo. Porque el corazón de padre siempre es padre. No cambia. Entonces Dios te da la habilidad y la madurez de decir, no hay problema. Cuando se terminen los recursos, yo sé que si es hijo de la casa, va a volver a casa. Tarde o temprano va a volver. ¿Alguna vez usted vivió esta situación de que estuvo enojado con sus padres meses o años? Y de repente se enteró y empezó a hacer las paces con su papá y con su mamá. ¿Por qué? Porque el que es hijo siempre va a volver. Y en Cristo pasa exactamente lo mismo. Por eso que en la parábola del hijo pródigo dice que el padre espera. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó eso? Porque sabía que el hijo iba a volver. No dice cuánto tiempo, pero dice que después de un tiempo volvió. Todo el que es hijo vuelve. Amén. Ahora, ¿cuál es el proceso de la inmadurez? Y con esto voy cerrando más rápido, en 10 minutos. Anote esto. De la inmadurez pasamos a las obras de la carne. Y de las obras de la carne pasamos a la iniquidad. ¿Qué significa esto? Que una persona que se mantiene en la inmadurez, después va a las obras de la carne. Por eso le hablaba, ¿se acuerdan que salió que ahí empezaron la tóxica? Y bueno, ¿por qué le hablo de esto? Eso es un ejemplo. O sea, eso ya es una obra de la carne. Una persona dice, yo en lo personal, hablo de mí. ¿Yo soy celoso de mi esposa? Sí, claro. Pero en un celo sano. O sea, la voy a cuidar, la voy a honrar, la voy a valorar. Voy a cuidar de aquellos que quieran hacerle daño, porque voy a celar de esa manera. Ahora, ¿qué es ser un tóxico? Según yo, una persona inmadura dice, ¿y a dónde fuiste? A tal lugar. ¿Con quién hablaste? Con tal persona. ¿Cuánto tiempo hablaste? Tanto tiempo. ¿De qué hablaste? Y tiene que hacer, y empieza a hacer un tin. Cuando te diste cuenta, la persona lo que está manifestando en ese momento es que una obra de la carne. Entonces, la inmadurez te va a llevar a una obra de la carne. Y la obra de la carne, si no se arranca, se transforma en una iniquidad. La iniquidad significa la perversión del corazón. ¿Y qué es la perversión del corazón? La persona ya ve lo que no existe.
Esa persona ya está pervertido en el corazón o pervertida en el corazón. Ya ve, es que no sé, pasó un perro caminando por al lado y dice, y ese salió gateando ahí. Nada que ver, era un perro. Pero ya se transformó en una iniquidad. ¿Me entiende? ¿Y saben qué es una iniquidad? Es una raíz. Y si nosotros entendemos, por eso le estoy hablando, de la inmadurez pasamos a la obra de la carne. De la obra de la carne pasamos a una iniquidad. Por eso que tenemos que madurar. Dile a tu hermano, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que dejar que el Espíritu nos haga crecer y yo tengo que menguar. ¿Me entiende? Otra obra de la carne. Una persona, ¿cuántos saben que Satanás es el padre de la mentira? Amén. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Una persona por inmadurez miente. Y entonces dice, comienza a mentir por una inmadurez. Porque si le digo la verdad me va a retar. O si le digo la verdad se va a enojar. Entonces prefiero mentirle. Entonces la persona miente. Pero cuando la persona por la inmadurez comienza a mentir, eso se puede transformar en una obra de la carne. Y cuando la obra de la carne no se renuncia, eso significa que ya se incorpora, se transforma en una iniquidad. Entonces la iniquidad es la raíz de todos los males, dice la Escritura. Por eso que quiero dejar, por eso me tomé estos minutos para que usted, y de ahí podemos sacar un montón de ejemplos. Una persona por inmadurez se ofende y dice, inmaduro o inmadura, dice, sí, el hermano fulano de tal siempre ahí está, y parece que no tiene a otro que corregir, que siempre me viene a mí. Parece que el hermano ese a mí nomás me quiere orar. Y se ofende, inmaduro, no sabe que lo que están haciendo, orando por usted, lo están bendiciendo. Y usted lo toma como algo personal, la persona inmadura. Y después se ofende, ya de una ofensa pasa a una obra de la carne. Y la ofensa ya produce enojo. Y el enojo que te hace estar en una obra de la carne, que si se queda en ese lugar, se planta o se transforma en una iniquidad. ¿Vieron hasta dónde te lleva una inmadurez? Que el corazón se pervierte. Por eso Cristo está en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana vida. Y yo quiero esa vida de Cristo. Amén. Y si te estoy enseñando eso, es porque no tenemos que caer en las trampas del enemigo. ¿Usted se acuerda la historia de José? Dice que José terminó por la envidia de sus hermanos, y eso ahí tiene un ejemplo de envidia, de enojo, de celo, por el celo que tenían de él. Lo terminaron metiendo en un pozo, del pozo lo terminaron vendiendo como esclavo. Ahora, mire, ahí hay un proceso de inmadurez a madurez. Y esto es para que usted lo reflexione y lo vaya meditando para sacarle más a esto que le estoy enseñando. Mire, José llegó a un estado donde él pudo o tenía la autoridad para vengarse de sus hermanos. Porque llegó a ser el segundo más importante después del faraón. Él tuvo la oportunidad que al tener a todos sus hermanos adelante, decir: esta es mi oportunidad para desquitarme de todo lo que me hicieron. Pero él, en vez de vengarse, los perdonó y los bendijo. ¿Sí o no? Ahí que ve, había un estado de inmadurez en el inicio de José, pero él no se quedó en un estado de inmadurez. ¿Por qué él estuvo en estado de inmadurez? Porque él fue corriendo a sus hermanos y le dijo: Rubén, Leví, Judá, ¿cómo están? Bien. ¿Saben que soñé con ustedes? ¿Y qué soñaste? Que ustedes se inclinaban a mí. ¿Cómo lo tomaron? Inmaduro. ¿Era inmaduro? Sí. José estaba inmaduro. Dios le quería dar más cosas, pero a ese nivel de inmadurez Dios no le podía dar. Dios le mostraba algo y él se iba y contaba: papá, ¿qué? Tuve una revelación de Dios. ¿Qué? Que el sol y la luna se inclinaban a mí, las estrellas se inclinaban a mí. Hijo,
¿Qué comiste? Yo me voy a inclinar a vos si vos sos mi hijo. Su inmadurez es como aquellos que vienen, ¿no? Y dice, pastor, me acuerdo un jovencito, me gustó mucho eso, pero pastor, yo no soy evangelista de plata, ¿cómo es? De calle, yo soy evangelista de plataforma. Dios me dio una palabra con el profeta fulano de tal, que está en tal lugar, y me dijo, vas a ser profeta. Y yo le digo, yo creo en ese llamado. Y entonces él me dice, pastor, ¿cuándo puedo predicar en la iglesia? Todavía estaba lidiando con la pornografía, con el cigarrillo, con el vicio, pobrecito. Él ya quería allá. La palabra era certera, sí, pero todavía no era. Entonces le dije, hijo, para que eso pueda suceder, primero tenés que empezar la escuela nuevo creyente. Pero no, porque a mí fulano, un representante de nuestra nación, con una palabra tremenda se la dio. Y yo le creo, sí le creo. Pero necesitamos la madurez. Es como que cuando recién a Leandro le dije, Dios te va a usar en el evangelismo. Y Leandro, más te vale que esto ni se te ocurra decirme, ya le voy anticipando. Y viene Leandro mañana y me hace ahí una comida como a él le gusta hacer. Y me dice, papá, yo te doy este plato de comida, pero déjame predicar. Y bueno, ahí lo pienso, no. Entonces, no es que Dios no lo va a usar, sí, pero Él tiene que hacer un proceso para madurar. Es como que Él se vaya ahora y le comienza a decir, ¿viste, Higinio? A mí me va a usar como evangelista, No, entonces, ¿y qué hace Higinio? Le voy a tirar dentro del pozo a este. Porque así pasa. Créame que así pasa. A nosotros nos causa gracia, pero imagínense la situación de José. Él tenía un estado de inmadurez que Dios le quería encomendar cosa más grande, pero para ello necesitaba estar maduro. Entonces, ¿qué pasó? Le tocó pasar por el pozo, le tocó pasar, llegó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar le dio un destello de bendición. Ahí estuvo, qué bueno, pero Dios todavía le quería dar más. Terminó yendo a la cárcel, y de la cárcel, recién ahí, después de un periodo de madurez, ¿aprendiste a administrar los recursos de otros? ¿De Potifar? Sí. ¿Aprendiste a administrar los recursos de la cárcel? Sí. Después que aprendió, recién Dios lo posicionó como un buen administrador. Porque lo que Dios te entrega es para que administres. Si no puedes gobernar, dice Timoteo, si no me equivoco, si no puedes gobernar tu casa, ¿podrás gobernar una congregación? ¿Por qué? Porque es un estado de madurez. Es un estado donde Dios nos posiciona. Si todavía no puedo conmigo mismo, ¿voy a poder con otros? Por eso que primero tengo que madurar yo. Oh my God. Atiendan al pastor, porque es importante. ¿Me entiende? De paso le mandamos saludo al pastor Rubén, mi papá. Estábamos en una situación importante, por eso. ¿Me comprende, iglesia? Diga conmigo, Señor Jesús, quiero madurar. Porque todo lo que Dios tiene para darte depende de nuestro nivel de madurez. Dios no tiene problema en dar. El problema está en que nosotros podamos sostener. Llegar a ser pastor no es un tema difícil. El sostenerte en el tiempo es el tema. El convertirte a Cristo no es difícil. Mantenerte como cristiano, esa es la tarea. Abrirte tu primer negocio no es difícil, ¿sí o no? Mantenerte, eso es lo que cuesta. ¿Cuántos están de acuerdo hasta ahí?
Conseguir, ¿cuántos dijeron? Ay, yo cuando entre en esta, no sé, en la policía, ahí se me va a terminar mis problemas económicos. El problema no es entrar, el tema es mantenerte en ese lugar. O cuando entre en este trabajo, se me van a terminar mis problemas porque ahí se gana bien. El problema no es entrar, es que puedas sostenerte en el tiempo en ese lugar, siendo fiel a Dios en el lugar que Él te ponga. Por eso te hablo de madurez en este día. Yo quiero que usted y yo crezcamos en esa madurez del Espíritu. Amén. La presencia de Dios está en este lugar. Diga conmigo: la inmadurez te desenfoca. ¿Saben lo que hace la inmadurez? Te enfoca en tu necesidad. Si usted está enfocado en su necesidad, ay, pobrecito de mí, ay, es que mi esposo es así, mi esposa es así, mi jefe es así, mi pastor, Señor, es así. Se enfoca en la necesidad. ¿Conocen la historia esa de que siempre la ovejita, bendíceme, dame, provéeme, saname? Se enfoca en su necesidad. Mírale a tu hermano y dígale: enfócate en el reino, no en la necesidad. El reino no viene a suplir necesidades, viene a cumplir propósitos. Vuelvo a repetir: el reino no viene a suplir necesidades, sino que viene a cumplir propósitos. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para que seas el próximo líder de Casa de Paz. Dios tiene un propósito para que seas el próximo evangelista, para que seas el pastor, para que seas el apóstol, el profeta que Dios está levantando para este tiempo. Dios tiene propósito y lo que Dios hace es bendecir propósitos. Mateos capítulo 6, si no me equivoco. Miren lo que dice, 6:33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Dice en la traducción viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces no me puedo enfocar en la persona que está en la inmadurez. Es una característica de inmadurez. Pero si yo te digo esto, tal vez sea tu caso, pero no es que yo te estoy exhortando a que eso es malo. Te estoy diciendo: tienes que cambiar. Te estoy diciendo en esta noche: tienes que cambiar tu enfoque. Deja de mirar tu necesidad. Ay, es que yo necesito un trabajo, es que yo necesito un milagro, es que yo necesito una sanidad. La persona que está en un estado de inmadurez siempre va a estar mirando las necesidades, pero la persona que madura siempre está mirando propósito. Y yo quiero decirte en esta noche: es tiempo de poner nuestro enfoque en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Dios te va a usar. Dios te quiere usar en cualquier área que Dios haya estado planeando para ti. Pero deja de mirar las necesidades y empezar a enfocarte en el propósito. Uno sabe cuándo empieza a bajar su nivel de espiritualidad, cuando empieza a mirar su necesidad. Viene acá Eva, me dice: es que Higinio no cambia. Es que Higinio me hace levantar temprano para que le cebe mate. Ya estoy cansada. Eso me contó. No, mentira. Y entonces hace todo. ¿Y qué hace? Se enfoca en la necesidad. Es que yo quiero que cuando mi esposa cambie, yo cambio. ¿Y quién te? Cuando mi esposo cambie, yo cambio. No. Usted no tiene que condicionar su cambio por otro. Jamás. Por eso es que la madurez
está en uno. Usted no madura por el otro te fogonea para que madure, sí, pero usted es el que madura. Entonces, diga conmigo: Señor Jesús, saco mi vista de la necesidad y me enfoco en mi propósito. Hay maestras de escuela bíblica aquí, maestros en la palabra, evangelistas, hombres y mujeres de Dios que van a predicar y extender el reino en diferentes ministerios. Hay diferentes dones que Dios tiene para usted. Dios te puede dar el don de sanidad, de hacer milagros, el don de profecía, el don de fe, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lengua, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de revelación. Dios te puede dar todos esos dones, pero ¿qué vas a hacer cuando Él te dé? Él te dice: cuando Él te lo da, necesitamos la madurez para poder sostener, y para ello no puedo estar enfocado en la necesidad. Tengo que estar enfocado. Es que en la escuela que yo voy, es que mi papá y mi mamá, si es un jovencito, es que mis padres donde yo nací éramos pobres y por eso tengo esta mentalidad. No, porque no te tienes que enfocar en la necesidad. ¿Alguien está aquí todavía? La inmadurez retrasa el destino. Lo que usted puede lograr en 3 meses, tu inmadurez te puede hacer lograrlo en 1 año. Vuelvo a repetir, la inmadurez retrasa tu destino. Y entonces decimos: pero ¿por qué el pastor ya en 4 años Dios le dio una casa? Y porque estuvo enfocado en el propósito. Porque Dios puede bendecirte financieramente en cualquier área de tu vida cuando estás enfocado en el propósito. Cuando estás enfocado en el propósito de Dios, porque Dios bendice propósitos. Dios no bendice caprichos. Él bendice propósitos. Suple necesidades a través de aquellos que están en el propósito. Si usted está en el propósito de Dios, si Dios, usted sabe para qué Dios lo llamó, y si todavía no lo sabe, dígale: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me escogiste en la eternidad? ¿Cuál es mi asignación aquí en la tierra? Y de repente Dios te puede hablar por una palabra profética, por una palabra de revelación, a través de un sueño, a través de una visión, y Dios te habla. Y usted dice, te pone el título ahí, intercesor, y usted dice: intercesor. ¿Y qué es intercesor? Bueno, ya sabes tu propósito. Ahora tienes que empezar a prepararte para poder ser eso. Y usted dice: mi propósito es pastor. El Señor me hizo, pero mire, se mira al espejo: yo pastor. Yo cuando ya tenía edad de niño sabía que mi propósito era ser un pastor. Y entonces yo jugaba a ser el pastor. Me encerraba en la pieza, era un adolescente, y predicaba a las paredes como que eran gente, pero sabía cuál era mi propósito. Empecé a prepararme en el propósito. Entonces cuando uno comienza a hacer y trabajar y enfocarse en el propósito, todas tus necesidades comienzan a ser suplidas, porque Dios bendice propósito. Si Dios quiere que usted en barco llegue a España, y porque Él te va a proveer el barco, te va a proveer las provisiones, te va a dar el alimento, te va a dar la protección cuando se desate la tormenta, pero que llegas a España, llegas. ¿Me entiende? Le pongo en modo parábola. O sea, el propósito tiene que ver hacia dónde vas, y en ese hacia dónde voy, yo voy. Si Dios te dice en barco hasta España, usted sabe que en el mar se le va a desatar tormenta, pero usted, si sigue en el propósito, Dios te guarda de esa tormenta. Dios te da la provisión que necesitas en el camino. Por eso que cuando Jesús, y termino ahora, cuando Jesús le dijo a los 70, le dijo: vayan y prediquen el evangelio, no lleven nada,
no lleven pan, no lleven nada, porque yo les voy a proveer todo. Ellos se fueron y dice que no tuvieron necesidad de nada. ¿Por qué? Porque estuvieron enfocados en el propósito. Volvieron con regalos, volvieron con alegría, volvieron con regocijo por estar enfocado en el propósito. Ponte de pie, iglesia. No es tiempo de perder nuestra herencia. Es tiempo de seguir creciendo. Porque lo que Dios tiene para usted y para mí siempre es más. Diga conmigo, es más. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a identificar esas áreas que usted considera que hay todavía inmadurez en su vida. Y cuando usted lo identifique, dígale al Señor: Señor, yo quiero ser libre en esta área. ¿Cómo se produce la liberación? Por medio del arrepentimiento. Usted dice: yo soy así, y algo de lo que dijo usted y más, otras cosas más que le haya venido a su mente y a su corazón. Usted en ese momento dígale: Señor, yo te pido perdón por eso. Y decida voluntariamente cambiar. ¿Se acuerdan la historia? No la parábola, la historia del joven rico. El joven rico era un muchacho que tenía todas las características para ser un discípulo. Pero llegó un momento crucial en su vida, que Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y después sígueme. Dice que este joven se entristeció porque poseía muchas cosas. Si bien cumplía con la palabra y estaba en regla, pero había acá algo en su corazón que todavía tenía que madurar. ¿Y qué es lo que tenía que madurar aquí en el corazón? Que todavía tenía un amor hacia las riquezas. Y eso le impedía poder apropiarse de las bendiciones que Dios quería darle. Y terminó diciendo Jesús, porque sus discípulos le dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, y este no ha podido dejarlo. Y Jesús le dijo: toda aquella persona que haya dejado padre, madre, hermanos, tierra, casa, en esta vida le daré 100 veces más, y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que lo que te conecta a la eternidad es tu madurez. La madurez te hace ganar todo lo eterno que Dios tiene.